debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Oh, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Oh, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando.
Vive en la plenitud de la buena noticia que es Cristo Jesús. ¿Y de qué trata esta buena noticia? Salvación de la muerte y vida eterna, libertad sobre la esclavitud del pecado, y ahora somos el templo de su Espíritu Santo. Somos la casa de Dios, somos su casa. Bienvenidos a nuestra casa con Dios, tu casa. Yo soy el pastor Manu Pajarín, tu amigo, y en nombre de mi esposa, la pastora Luris, y de los pastores Ángel y María, le damos la bienvenida a esta prédica. Para mí, el rey David fue un adelanto de la iglesia. David se comportó para mí como debería hacerlo la iglesia de Cristo hoy en día. Y no me refiero a que mató a sus enemigos y que tuvo muchas mujeres. De hecho, por tantas muertes, David no pudo ser elegido para construir el templo. Y por tantas mujeres, sus hijos fueron un dolor de cabeza para David. Le dieron muchas angustias y le dieron muchos dolores. Su nieto, Roboam, hijo de Salomón, perdió 10 de las tribus de Israel y por lo tanto perdió gran parte de todo el reino de Israel. Por culpa de ese nieto de David, se perdió la unificación total del pueblo de Israel. Bueno, esto era la consecuencia de haber tenido tantas mujeres David y después Salomón repitiendo lo de su padre. Así que me refiero a otras cosas cuando hablo de que David representa un adelanto de la iglesia. Porque David fue un hombre de fe a Dios en todo tiempo. Fue fiel al Señor. Le obedeció siempre. Era un hombre de oración, alabanza y adoración a Dios, como debe ser todo creyente en Cristo en la actualidad. David fue un hombre que reconocía sus errores, tenía la capacidad de reconocer sus errores a pesar de que era un rey poderoso. Wow, ¿cuántos de nosotros reconocemos nuestros errores con facilidad cuando nuestros pastores o nuestros hermanos o nuestras esposas o nuestros esposos nos los dicen? David, por ende, por ser un hombre que podía reconocer sus errores, fue un hombre corregible en las manos de Dios, a pesar de que era un hombre poderoso, porque era un rey poderoso. David conocía la ley de Dios, o sea, la palabra de Dios que nosotros deberíamos conocer y manejar hoy en día como iglesia. David consultaba al Señor para tomar decisiones, cosa que no hacemos mucho de los hijos de Dios, la iglesia hoy en día. Amaba a Israel. David amaba a todos los miembros del pueblo de Israel, como nosotros deberíamos amar hoy en día a todos nuestros hermanos en Cristo. David dejó quien lo reemplazara en sus funciones como rey. Hoy en día muchos hombres de Dios no les es fácil ponerse a un lado para que un sucesor ocupe ya su lugar por su avanzada edad. David sí lo pudo hacer. A muchos hombres de Dios hoy les cuesta dejar el liderazgo de un departamento en la iglesia y que otro lo suceda para ir a hacer otro trabajo, como lo hizo David. David sí estuvo dispuesto a ceder su posición, a buscar tener un reemplazo en sus funciones delante de Dios. David nunca abusó de su poder, ni se aprovechó de otros por ser rey. Bueno, y usted ya sabe que no voy a ahondar en ese tema, porque hoy en día no somos tan buen ejemplo en cuanto a esto de abusar del poder y de aprovecharnos de otros. David no fue así, nunca se enriqueció a través de otras personas, no abusó de nadie por su poder. A pesar de tener un corazón conforme al corazón de Dios, David no siempre sabía qué lo deparaba el futuro a él. A diferencia de nosotros, que sí ya tenemos aquí escrito qué nos va a pasar, qué nos va a acontecer en nuestras vidas, cuál es el desenlace de nuestras vidas en esta fe en Cristo. Como David no tenía ese desenlace escrito, consultaba de continuo al Señor. Solo cuando maduró en su relación con el Señor, supo que el Señor era su pastor y que nada le faltaría, porque al tener al Señor tenía todo lo que necesitaba. A diferencia de David, nosotros, la iglesia de Cristo, sí conocemos el desenlace para de nuestras vidas. Sin embargo, no actuamos muchas veces en esa confianza. En ocasiones, la angustia por las adversidades y los problemas nos hacen olvidar que la victoria de Dios ya nos fue entregada por medio de Cristo Jesús para vencer en esta vida de creyentes. Por eso, es importante recordar siempre que somos los vencedores, hijos de Dios, la iglesia de Cristo, la nueva criatura. Hoy tomaremos entonces el ejemplo de este héroe de la fe,
el rey David, para recordar que nosotros somos más que vencedores y para recordar cómo debemos resolver nuestros problemas y adversidades en nuestra vida. Fortalecernos en Cristo para buscar la voluntad de Dios. Esta era la manera en que el rey David resolvía sus conflictos y adversidades. Miremos hoy un momento álgido y de prueba en la vida del rey David para recordar ese proceder correcto que tenía el rey David, que debemos tener también nosotros los discípulos de Cristo, la nueva criatura, ante toda adversidad. Compartamos junto entonces este dato, este tip del rey David. Vive en la plenitud de la buena noticia. Somos la Iglesia Cristiana Nuestra Casa con Dios. Compartimos el mensaje de la palabra de Dios en la voz del pastor Manuel Pajarín Vergara. Nuestra fe libra una batalla defensiva de resistencia ante los ataques del enemigo. Es una batalla defensiva porque por medio de la fe en Cristo Jesús ya alcanzamos una posición firme de hijos de Dios sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Satanás y el sistema corrupto de este mundo hacen batalla para sacarnos de esa posición. Es una lucha individual, persona a persona, para hacernos creer que estamos solos y desprotegidos ante ciertas circunstancias desastrosas y ante las pruebas de nuestra fe. Lo cierto es que todas las batallas que libraremos por nuestra fe ya las ganó Cristo previamente por nosotros. En cuanto a las circunstancias adversas que nos presenta este mundo caído en corrupción, no estamos exentos de vivirlas. Pero toda enfermedad, escasez, injusticias, hambre, abandono, violencia, malas decisiones y cualquier otra adversidad ya fue vencida por Cristo para nosotros. Cristo venció al mundo y al pecado con una vida perfecta y obediente a Dios. Cristo venció a Satanás y a la muerte en la cruz del Calvario y con su resurrección de la muerte los despojó de todo poder sobre nosotros. Y lo más hermoso es que su victoria nos sirve a nosotros para ganar también. Dios no nos mandaría a la batalla de la fe sin que pudiéramos ganarla. Es importante saber que nuestro Dios Padre no quiere que vayamos a esta batalla, a esta lucha de la fe, sin que sepamos que ya somos más que vencedores. Ya ganamos toda batalla de nuestras vidas por medio de nuestra fe en Cristo. A diferencia de nosotros, el rey David sí estaba interesado a menudo en saber previamente el resultado de las batallas a las que iba a participar. Recuerde que él no necesariamente sabía cuál era el resultado de los acontecimientos de su vida, como nosotros sí sabemos cuál es el resultado de nuestra vida y qué nos está esperando después de esta vida. A diferencia de nosotros, David estaba dispuesto a ir a las batallas que el Señor estaba interesado en que él participara. David sabía que era una pérdida de tiempo, de esfuerzo, de vidas y recursos ir a una batalla que no se podía ganar. Por eso consultaba a menudo a Dios antes de ir a la batalla para saber el resultado. De esta forma, David también conocía si Dios estaba a favor de dicha batalla. Si Dios lo apoyaba, David se aseguraba que estaba haciendo la voluntad de Dios. Lo interesante y que diferencia a David de muchos de nosotros es que una vez que David conocía que tendría la victoria, no rehuía de la batalla. David iba al frente a pelear. Pasaba por todo el proceso, la penuria, el dolor y la fatiga que conlleva pelear y resistir hasta vencer. Sin embargo, muchos de nosotros, a pesar de saber que ya somos en Cristo más que vencedores, ante toda mala circunstancia que se nos presente por ser seguidores de Él, muchos nos enojamos por tener que librar batallas que perfeccionen nuestra fe. Nos aterra, y me incluyo, la situación incierta ante la recesión económica por la cuarentena obligatoria que padecemos actualmente. A algunos nos aterra saber que se están agotando los recursos y que solo nos queda para los gastos de este mes y no hay ninguna probabilidad de obtener ingresos por lo menos en los siguientes 5 meses.
A otros les aterra reconocer que necesitan cambiar su conducta en casa para darle una oportunidad a su matrimonio, porque para cambiar, para ser transformados, hay que trabajar. Y es que para salvar algunos matrimonios se requiere librar una batalla contra la desconfianza, el desamor, la impaciencia, el desánimo, la frustración, el dolor, las ofensas y el desgaste que conlleva construir otra vez respeto, confianza y armonía. Muchos no quieren entrar en esta batalla. Encontramos en la Biblia que David era un hombre diferente a muchos de nosotros los creyentes hoy en día. David se comportaba, a mi criterio, como lo debe hacer todo nacido de nuevo, todo miembro de la iglesia verdadera de Cristo. David fue aprendiendo a lo largo de su vida con el Señor a confiar en Dios y a presentar delante de Él sus miedos, debilidades, sus incompetencias y a buscar en el Señor una respuesta. David estaba en un momento similar al que nos está presentando ahora toda esta situación del COVID-19, toda este encierro obligatorio que nos impide trabajar. David llegó a un punto en su vida nuevamente, porque no era la primera vez, nuevamente, como algunos de nosotros, nuevamente la vida nos pone en una encrucijada. David estaba en el momento de iniciar otra encrucijada en su vida, una que definiría su destino, una encrucijada que plantearía si David sería capaz de llegar a ser rey o si moriría en el proceso. Encontramos en el primer libro de Samuel, en el capítulo 29, esta situación, esta encrucijada a la que la vida de David era llevado por parte de Dios. Podemos leer desde el verso 1. Todo el ejército filisteo se movilizó en Afec y los israelitas acamparon junto al manantial de Jezreel. Mientras los gobernantes filisteos dirigían a sus tropas en grupos de 100 y de 1000, David y sus hombres marcharon por la retaguardia con el rey Aquis. Pero los comandantes filisteos reclamaron: ¿qué hacen aquí estos hebreos? Y Aquis les dijo: este es David, el siervo de Saúl, rey de Israel. Él ha estado conmigo por años y no he encontrado en él ninguna falta desde que llegó hasta el día de hoy. Y es que David había estado engañando al rey Aquis diciéndole que se la pasaba asaltando pueblos al sur de Judá, cuando en verdad asaltaban a los pueblos gesureos, jersitas y a los amalecitas, pueblos que desde los tiempos antiguos vivían cerca de Shur hacia la tierra de Egipto. Así que el rey Aquis pensaba que todas las veces que David salía en incursión armada era haciéndole daño a Israel, cuando era totalmente lo contrario. Así que como sospechaban algo de él los otros reyes, recuerde que Filistea era un pueblo de varios reyes, así que estos reyes, a los otros, aparte de Aquis, sospechaban de las intenciones de David, así que no lo dejaron acompañar a los ejércitos de los reyes filisteos que se preparaban para hacer guerra a Saúl, rey de Israel. Los reyes filisteos se enojaron con el rey Aquis por proponer que David luchara a favor de los filisteos y en contra de Israel. Vamos nuevamente a 1 Samuel 29, ahora el verso 4. Pero los comandantes filisteos se enojaron. Envíalo de vuelta a la ciudad que le diste, le exigieron. No puede ir con nosotros a la batalla. ¿Y si se vuelve contra nosotros durante la batalla y se convierte en nuestro adversario? ¿Qué mejor manera de reconciliarse con su amo que entregándole nuestras cabezas? ¿No es este el mismo David por quien las mujeres de Israel cantan en sus danzas: Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000? Así que Aquis finalmente mandó traer a David y le dijo: juro por el Señor que has sido un aliado confiable. Pienso que debes ir conmigo a la batalla, porque no he encontrado una sola falla en ti desde que llegaste hasta el día de hoy. Pero los demás gobernantes filisteos no quieren ni oír hablar del tema. Por favor, no los inquietes y regresa sin llamar la atención. Así que David tuvo que regresar con sus 600 hombres a la ciudad de Siclac, enojado porque no lo dejaron participar en la batalla contra Saúl, rey de Israel. Oigan, mis queridos hermanos, y ese fue un momento difícil para él y para sus hombres. Los hombres de David no eran en realidad en ese momento todavía los valientes de David. Todavía eran hombres del mundo, eran israelitas, pero eran hombres que no seguían a Dios. Estaban allí porque querían enriquecer a través del saqueo. Y no eran hombres que tenían pues un amor hacia Saúl y hacia Jonatán, su hijo, como lo tenía David. Así que fue un momento difícil para David.
Yo pienso que David en realidad en medio de la batalla se iba a voltear a favor de Saúl e iba a atacar a los filisteos. Así es que le impiden esto porque el Señor Dios ya había determinado en su palabra, que por medio de Samuel, que el rey Saúl, su reino tenía que llegar a su fin, y este era el momento que iba a llegar a su fin para que David pudiera reinar. En este momento histórico del que hablamos, el rey Saúl estaba a punto de perder la batalla más importante contra los filisteos. Esta derrota representaría a la larga que el pueblo de Israel terminara desapareciendo como nación, perdiéndose la meta de ser el pueblo de Dios que recibiera a su hijo como Salvador, si no había un rey que lo pudiera suceder a Saúl. Así que David tuvo que regresar con sus 600 hombres a la ciudad de Siclag, enojado porque no lo dejaron participar en la batalla contra Saúl, rey de Israel. Pero cuando llegó a Siclag, David lo esperaba una terrible situación que puso su vida otra vez en peligro. Leemos en 1 Samuel capítulo 30, verso 1 lo siguiente. 3 días después, cuando David y sus hombres llegaron a su casa en la ciudad de Siclag, encontraron que los amalecitas habían asaltado el Negev y Siclag, habían destruido Siclag y la habían quemado hasta reducirla a cenizas. Se habían llevado a las mujeres y a los niños y a todos los demás, pero sin matar a nadie. Cuando David y sus hombres vieron las ruinas y se dieron cuenta de lo que les había sucedido a sus familias, lloraron a más no poder. Y aquí encontramos que el poderoso David, todavía no era rey, lloró, el valiente David lloró a más no poder, y los hombres que lo acompañaban, los 600 hombres que lo seguían, lloraron. Hombres sanguinarios, hombres fuertes, hombres de valor para la batalla, se doblegaron ante el dolor y lloraron a más no poder. Imagínense el dolor para estos hombres al ver que se había perdido todo, y también sus mujeres y sus hijos. ¡Wow! Encontramos entonces que los planes de Dios se ven en este momento totalmente a punto de ser destruidos. Satanás sabía que el Señor quería que el reinado de Saúl llegara a su fin. Entonces Satanás entra. Yo sé que Satanás no aparece aquí, pero esto está implícito. Esto es algo que podemos inferir. Satanás lleva a cabo un plan adicional. Vamos a matar a David, vamos a destruir al rey que debería suceder a Saúl. Porque si ya no reinaba David y era derrotado Saúl, se perdía el pueblo de Israel. Entonces David llega acá y se encuentra con este ataque. Está en un momento difícil donde su gente no está contenta porque no pudieron ir a una guerra y obtener saqueo y oportunidad de ganar favor ante los reyes filisteos. Recuerden que en realidad los hombres que seguían a David no estaban muy de acuerdo de volver a ser israelitas y pelear por Israel. Entonces no venían muy contentos, y a pesar de eso se les suma esta situación. Se encuentran con que cuando ellos no estaban, unas bandas de asaltadores, una tropa de malhechores, como un ejército, porque lo era, una banda, una pandilla, pues, llega y los asalta y les quita todo lo que tenían y se lleva a sus mujeres y sus hijos. Una situación difícil, mis queridos hermanos, en la que se encuentra David en este instante. Así que si Saúl era derrotado y estaba listo para ser derrotado, y todo el ejército de Israel con él, y estaba a punto de ser muerto, y David entonces en este instante terminaba derrotado, terminaba siendo diezmado por la situación que se le está presentando, entonces teníamos ahora a toda la historia de Israel a punto de colapsar. Entonces no iba a haber un pueblo al cual Cristo viniera a salvar. Ahora todo está en las manos de David en este instante, donde sus hombres están empezando a sentir resentimiento y dolor contra él, porque habían perdido la oportunidad de la batalla, y por estar allá tampoco habían podido estar aquí y defender a su familia. Entonces estos hombres estaban empezando a tener un rencor enorme contra David, y la vida de David peligraba. Todo estaba en las manos del rey David. Lo que él decidiera hacer o no hacer sería la victoria o la derrota de los planes de Satanás contra el pueblo de Israel. Volvemos a 1 Samuel capítulo 30 y ahora leemos desde el verso 5. Las dos esposas de David, Ahinoam de Jezreel y Abigail, la viuda de Nabal de Carmelo, estaban entre los que fueron capturados.
David ahora se encontraba en gran peligro porque todos sus hombres estaban muy resentidos por haber perdido a sus hijos e hijas y comenzaron a hablar acerca de apedrearlo. Los hombres de David todavía no se habían convertido en los valientes de David, recuerde, todavía eran parte del mundo sin Dios. Ellos seguían a David buscando su propio beneficio. Entonces David se encontraba ahora amenazado por el mundo cercano a él. ¿Te has sentido así, mi querido hermano? ¿Te sientes en estos momentos así? ¿Que el mundo cercano a ti te está amenazando con quitarte todo? ¿Que el mundo cercano a ti está amenazándote, diciéndote que te quedarás solo, sin nada, que no tienes futuro? ¿Te has sentido así? ¿Has sentido o te estás sintiendo que la gente de confianza, la gente más cercana a ti, te está amenazando? Que las cosas que tú considerabas seguras, como tu empleo o tu salud, te están ahora amenazando con abandonarte. ¿Te sientes así? Que la seguridad que tú tenías en tu emprendimiento o tu negocio o en tu propia familia está ahora en amenaza de que todo se acabe. ¿Te has sentido así? Satanás te ha dicho en tu corazón o en tu mente en algún momento de estos días, lo vas a perder todo. ¿Ves de qué te vale seguir a Cristo? ¿Para nada te ha servido seguir a Cristo? ¿Qué haremos tú y yo ahora? ¿Nos quejaremos ante esta circunstancia? Porque si te ha pasado esto, si has tenido estas amenazas en tu corazón, en tu mente, ¿qué haremos ahora? ¿Nos quejaremos con Dios? ¿Qué le diremos? Pobre de mí, Señor, siempre termino endeudado, siempre termino solo. Total, hasta mi papá me abandonó cuando era niño. Mi papá me dejó en la adolescencia. Mi papá prefirió a otra familia que a mí. Jamás me dio algo o me dio muy poco. Yo tuve que siempre estar rogándole porque me viera. Mi mamá prefirió vivir con otro señor y tener otros hijos que vivir con nosotros. ¿Qué haremos ahora? Diremos, siempre es a mí el que me pasa esta cosa. Yo nací para sufrir. Todo siempre está en mi contra. Cuando las cosas empiezan a mejorar, siempre sale un problema nuevo que acaba con todo, que amenaza con mi felicidad. ¿Qué diremos? Nos quejaremos diciendo, por más que hago las cosas bien, Señor, siempre terminan mal. Pobre de mí. ¿Por qué te sigo, Señor? Si las cosas nunca se han arreglado de verdad en mi vida, siempre los conflictos viejos todavía están ahí vivos, Dios. ¿Así iremos delante de Él? Yo les pregunto a ustedes, mis queridos hermanos, ¿qué piensan ustedes? David está en una situación similar. Su papá no lo quiso. David era un hijo por fuera. David había sido menospreciado en su casa. David había sido un muchacho que era un sirviente en su casa, tenía que servir a sus hermanos. Cuando ganó fama, el rey al quien él servía y amaba lo persiguió para matarlo. David había tenido que esconderse en cuevas huyendo de la persecución de Donald Trump de su época, que era Saúl, que había puesto todo el aparato militar para encontrarlo y matarlo. David había vivido esto, de gente que lo acusaba, gente que lo traicionaba. Y tuvo que refugiarse con los enemigos de Israel, con el pueblo de los filisteos, ir a servir al rey Aquis, escapar de su propia gente. El rey David había vivido muchas situaciones difíciles, tales que en una ocasión, la primera vez que fue a Filistea, se hizo pasar por loco y babeaba por las calles para que no le temieran. Porque estaba el dicho ese, el refrán de que Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Él le daba miedo de que supieran que era él, porque lo iban a matar en Filistea. Por día y noche vivía en la angustia de que en cualquier momento su vida acabaría. Lo perseguían como un perro, dicen algunos de los salmos. Así que David estaba otra vez, nuevamente, en una situación de peligro. Su propia gente estaba hablando de apedrearlo. Las circunstancias estaban en contra de él. Llegó a la casa y el COVID-19 había barrido con todo. Ya no había negocio, ya no había nada. Llegó a la casa y otro ejército se había llevado a su mujer, a sus hijos, igual que a los compañeros de él, a los que él amaba. Y ahora hablaba esa gente en contra de él para apedrearlo. Pregunto yo, ¿cómo se comportará David en esta situación? Porque tú y yo estamos en una situación similar a la de David.
¿Cómo nos comportaremos nosotros? La pregunta. Y la otra pregunta es, ¿cómo se comportó David ante esta situación de pérdida y de amenaza de muerte? Es cierto que David se quejó muchas veces, mi hermano, delante del Señor, porque usted me puede decir, pero David se quejaba. Mira los salmos, sí, David se quejó muchas veces delante del Señor en cánticos de adoración que ahora nosotros llamamos los salmos. Pero David nunca dejó de esperar la mano salvadora del Señor para toda situación en su vida. Nunca estuvo en su corazón abandonar al Señor. Mejor prefería él que le quitara la vida, que era lo que decían algunos salmos, para irse con él. Y en este momento de su vida David ya tenía experiencia en su fe con Dios. Ya no era el chico asustado y melancólico que se escondía en cuevas huyendo del rey Saúl. David había madurado en su relación con el Señor. Hemos madurado tú y yo en esta situación, en este encierro en el COVID, o durante todos estos años que tenemos conociendo y sirviendo al Señor. ¿Hemos madurado? David lo había hecho, había madurado en su relación con el Señor. Lo dice aquí en 1 Samuel capítulo 30, verso 6. Vamos a leerlo nuevamente. David ahora se encontraba en gran peligro porque todos sus hombres estaban muy resentidos por haber perdido a sus hijos e hijas y comenzaron a hablar acerca de apedrearlo. En ese momento David se da cuenta que su vida está en peligro. ¿Huyó? ¿Se fue a quejar? No. Dice aquí mismo en el versículo, pero David encontró fuerzas en el Señor su Dios. Aleluya. Era un hombre experimentado en quebranto también él. Sabía dónde estaba su oportuno socorro. Oh sí, Señor. Él sabía quién era su fuerza, la roca que levantaba su cabeza. Y David encontró fuerzas en el Señor. Se acordó quién era su Dios. Aleluya. Sí, Señor. Él encontró fuerzas en su Dios. ¿Dónde vamos a encontrar fuerza tú y yo? ¿Dónde está nuestra fuerza? ¿Dónde la encontraremos? Porque muchos, mis queridos hermanos, muchos de nuestros hermanos están encontrando fuerzas es en acusar al gobierno de querer cerrar las iglesias. Muchos, mis queridos hermanos, están encontrando fuerzas es en acusar al gobierno de que no va a permitir ahora pues a los adultos mayores de 60 y a los niños a no asistir a la reunión de la iglesia. Entonces se están quejando que no van a abrir pues. Porque muchos han encontrado fuerzas en quejarse de eso. Muchos están encontrando fuerzas en acusar a los poderes invisibles económicos y políticos que quieren establecer un nuevo orden mundial. Echarle la culpa a eso y quejarse ante eso y ponerse bravo con eso. Allí están agarrando fuerza en esa rabia. Muchos están encontrando fuerzas en acusar a los gobernantes y millonarios de hacer una prueba mundial de control a la población, quitándonos nuestros derechos constitucionales arbitrariamente y demostrándonos que nosotros no podemos hacer nada contra eso. Han encontrado su fuerza en pelear contra esto, en quejarse contra estos poderes y fuerzas. Pero yo quiero que sepa, mi hermano, que David no encontró fuerza en decirle a los hombres que lo estaban hablando de apedrear, de que ellos habían alcanzado riqueza, habían alcanzado fama y seguridad por haberlo seguido a él y que él nunca les había dicho que lo siguieran. Estos hombres eran unos amargados, endeudados, perdedores en Israel que oyeron que David estaba escondido, melancólico en las cuevas huyendo de Saúl y se le fueron acercando poco a poco buscando refugio en el prestigio que tenía el joven David. Y él les pudo haber recriminado todas esas cosas. Todas las batallas habían sido ganadas porque Dios estaba con David, no con sus hombres. David pudo haberles recriminado todo eso, pero David no hizo eso. Encontró fuerzas en el Señor. ¿Para qué? Para buscar respuesta en Dios, para buscar guía en Dios, para buscar en el Señor lo que nosotros, la iglesia, tiene que buscar, la dirección del Señor para todo tiempo difícil en el que estemos viviendo. ¿Qué haremos tú y yo? ¿Nos quejaremos con Dios por nuestra mala fortuna? ¿Nos angustiaremos por las amenazas del mundo cercano a nosotros? El mundo cercano a ti que te quiere quitar todo, que dice que te va a quitar todo, tu felicidad. ¿Qué harás tú? ¿Qué haré yo? ¿Echarle la culpa al gobierno? ¿A los poderes invisibles que quieren establecer un nuevo orden mundial? ¿O seremos como David? Porque ustedes y yo estamos en un momento igual que David.
Si David decidía mal o huía de sus hombres, no habría reino de Israel para que el Hijo del Hombre viniera a heredar, porque el rey Saúl lo estaban en ese momento matando los filisteos en la batalla en las laderas del monte Gilboa. David era el hombre que Dios había escogido para ser rey después de Saúl. Así que si David decidía mal o huía de sus hombres, no habría reino de Israel. David y nosotros estamos en circunstancias similares. Si nosotros decidimos mal ahora y huimos de la batalla por nuestra fe, tendremos una gran pérdida. Tenemos en nuestras manos, igual que David en ese día, la oportunidad de creer y confiar en nuestro Señor Jesucristo, o ser derrotados por la incredulidad, de dejarnos derrotar por la angustia y las amenazas, o creer que ya hemos ganado esta batalla también en Cristo. ¿Cuál será nuestra decisión? Porque la de David está clarita ahí en 1 Samuel capítulo 30. David dice en el verso 6, pero David, ¿qué significa? Que a pesar de eso, que a pesar de la amenaza, que a pesar de las palabras ahí en cuchicheo de que vamos a matarlo por lo que nos está pasando, a pesar de la angustia, a pesar de las circunstancias en contra, David encontró fuerzas en el Señor su Dios. Dice en el verso 7, entonces le dijo a Abiatar el sacerdote, traedme el efod. Así que Abiatar lo trajo. El efod era ese chaleco sacerdotal, ese vestido que utilizaban los sacerdotes para ministrar al Señor. Entonces le dijo David a Abiatar el sacerdote, tráeme el efod. Así que Abiatar lo trajo. Y David le preguntó al Señor, ¿debo perseguir a esta banda de saqueadores? ¿Los atraparé? Y el Señor le dijo, sí, persíguelos, recuperarás todo lo que te han quitado. Mi querido hermano, no te rindas. No es tiempo de que la angustia nos venza. En el Señor está nuestra salida, nuestra provisión, nuestro refugio, nuestro pronto auxilio. En Dios tenemos ya la victoria para este tiempo. Así es, recuperaremos lo que nos han quitado, y lo que nos quieren quitar, oh mi amado hermano, no podrán hacerlo. Cuando David supo la respuesta del Señor, actuó conforme a ella. Mi querido hermano, estamos en tiempo de creerle al Señor y de actuar conforme a la voluntad del Señor. Es tiempo, este momento, de que usted y yo nos acerquemos en oración al Señor. Le hablemos a Dios sin temor, porque Él es nuestro papá. Háblale al Señor. Busca en Él, yo debo buscar, busquemos en Él la respuesta, el consuelo, la paz en medio de esta situación, de esta circunstancia, y para poder oír su voz, Él nos va a ir guiando paso a paso en lo que sigue para nuestras vidas. No temas a lo que te diga, mi querido hermano, sino que una vez que usted sabe la respuesta, entonces hay que actuar con valentía. Así, mi hermano, como hablamos hace unas semanas atrás de la fe que hablaba el apóstol Santiago, mi fe debe producir una acción de buenas obras. Así es que, mi querido hermano, nuestra fe, nuestra muerte no es una fe vacía, es una fe que produce obras. Si el Señor, cuando el Señor te hable, entonces actuemos de acuerdo a lo que nos está diciendo. Si te dice, mi querido hermano, que tienes que regresar, bueno, levántese y regrese. Si te dice que tienes que esperar, espere. Si te dice que tienes que avanzar, avanza. Si te dice que tienes que confiar, confía. ¿Y cómo yo puedo confiar? ¿Y cómo demuestro que estoy confiando? Manteniendo la calma en mi casa, no poniéndome a gritarle a mis hijos, a mi esposa, porque estoy preocupado. No, confiar es estar quieto, estar tranquilo, no estar en angustia, en zozobra, me explico, peleando, diciendo cosas ofensivas. Mi hermano, confiemos, sea lo que sea que Él te dice, hágalo. Si te dice, vaya y hable con fulano de tal, cuando se abre esto, vaya y habla, toque la puerta que te indique. Mi hermano, no tengas temor, el Señor te va a decir lo que hay que hacer, y cuando te lo diga, inmediatamente tú y yo tenemos que actuar de acuerdo
a esa voz y a esa guía que nos da, como lo hizo David. Oh, sí, mi hermano, porque nuestra fe está diseñada para proceder de acuerdo a ella y a la voluntad de Dios. Dice en 1 Samuel capítulo 30, veamos lo que hizo un hombre de Dios, un hombre que vivía en la gracia en una época de la ley, como nosotros debemos vivir la iglesia hoy en día, igual que David. Dice en 1 Samuel capítulo 30, verso 9, una vez que David supo la voluntad de Dios, mira cómo fueron sus acciones inmediatamente. Verso 9, de modo que David y sus 600 hombres salieron y llegaron al arroyo de Besor, pero 200 de ellos, de los hombres de David, estaban demasiado cansados para cruzar el arroyo, por lo que David continuó la persecución con 400 hombres. Mi querido hermano, es que esto es así. Oiga, la angustia, el miedo, el dolor, recuerda que habían estado llorando hasta más no poder, los habían agotado anímicamente a muchos de ellos, un tercio de ellos, por ese sufrimiento, esa queja, esa rabia, ese murmurar que vamos a matar a David, ese dolor, ese desgaste, los había a ellos perder fuerzas. Eso fue el resultado. Solo 2/3, 66% de ellos podían continuar para la batalla, así que 200 de ellos se quedaron antes de cruzar el arroyo. Voy al verso 11, y esto lo digo para que usted y yo sepamos que no sirve de nada, es desgastante simplemente estar en angustia. Mejor vaya y llore, porque si no tienen una respuesta, ve y llora, mi hermano. Eso no es religioso, esa es la manera en que nosotros resolvemos las cosas acá en nuestra fe. David lo hizo también. ¿Qué cree usted que significa tráeme el efod? Era hablar con Dios. Y nosotros ahora tenemos la oración. Ya no tenemos que traer ningún efod, ningún traje sacerdotal. Ya tú estás vestido de Cristo. Tú y yo ya somos sacerdotes delante de Él, porque Él es el sacerdote ahora según el orden de Melquisedec. No necesitamos vestirnos con el efod. Ya estamos vestidos de Cristo. Así es. Y entonces tú y yo podemos hablar con Él. Consultemos al Señor. Y si no sabemos qué hacer, bueno, y estamos tristes en angustia, mejor vayamos a orar. Ahí no hay desgaste. Para cuando se abra esto, tú y yo tengamos fuerzas para continuar y no estemos como esos 200 que no pudieron cruzar el arroyo. Verso 11, en el camino encontraron a un egipcio en un campo y lo llevaron a David. Le dieron pan para comer y agua para beber. También le dieron parte de un pastel de higos y 2 racimos de pasas, porque no había comido ni bebido nada durante 3 días y 3 noches. Al poco tiempo recobró sus fuerzas. ¿A quién le perteneces y de dónde vienes?, le preguntó David. Soy egipcio, esclavo de un amalecita, respondió. Mi amo me abandonó hace 3 días porque yo estaba enfermo. Regresábamos de asaltar a los cereteos en el Negev, el territorio de Judá, y a la tierra de Caleb, y acabamos de incendiar Siclá. Mire, por David andar mintiendo de que él atacaba a Judá, el Satanás sí envió una pandilla, un ejército de ladrones a asaltar las tierras de Judá y de Caleb. Eso sí empezó a ocurrir porque Satanás se aprovecha de nuestras mentiras. Así que usted y yo no tenemos por qué estar mintiendo. ¿Me explico? Mira, ese fue un error de David y había consecuencias. Regresamos al verso 14. Regresábamos de asaltar a los cereteos en el Negev, le dijo el esclavo egipcio, el territorio de Judá y la tierra de Caleb, y acabábamos de incendiar Siclap, la ciudad donde vivía David. Verso 15. ¿Me guiarás a esa banda de saqueadores?, preguntó David. El joven contestó: si haces un juramento en el nombre de Dios que no me matarás ni me devolverás a mi amo, entonces te guiaré a ellos. Y viene el verso 16. Así que guió a David hasta los amalecitas y los encontraron dispersos por los campos, comiendo, bebiendo y bailando con alegría por el enorme botín que habían tomado de los filisteos y de la tierra de Judá. Mi querido hermano, los poderes de este siglo, los poderes del reino de las tinieblas hacen fiesta ahorita pensando que nos han llevado a una situación insostenible a los hijos de Dios. Y hay regocijo en las tinieblas, porque lo que estamos empezando muchos hermanos es a demostrar una carencia en nuestra fe, una fisura en nuestra fe, en vez de una seguridad y confianza en quienes somos ahora en Cristo. Por eso iniciamos diciendo al principio que esta era una batalla defensiva, porque tú y yo ya estamos en la posición de victoria de los hijos victoriosos. Nosotros no tenemos que estar en una batalla para ganar terreno, porque todo fue ganado por Cristo en la cruz para ti y para mí.
pero en estas circunstancias estamos demostrando mucho enojo y desunión y queja y acusaciones hacia cosas que ¿para qué acusar? ¿Es que acaso vamos a impedir que algún día el anticristo reine en esta tierra? Oiga, la bestia y el falso profeta van a lograr lo que van a lograr porque Dios lo va a permitir para darle ya un fin a esta perversión en la humanidad, mi querido hermano. Mire, incluso aquí grabando esta prédica, hubo un cortocircuito en mi edificio en el momento en que Dios estaba hablando el rema hace unos minutos atrás. Y se fue la luz en una parte del edificio, excepto solo en el área donde yo puedo seguir grabando. ¿Qué le parece? Por eso es que ahora la imagen ha perdido, usted me está viendo con otro tipo de iluminación porque perdí las luces. Pero la increíble, de manera sabia, mi Señor dejó las computadoras de grabación de audio y obviamente que mi televisor para poder guiarme lo dejó con luz, mira, porque el celular sí tiene batería. Y lo hermoso del Señor con lo del televisor, para que yo no esté leyendo por acá, me dejó que haya luz en el televisor y me dejó el abanico que tengo aquí abajo que me está dando fresco para no sofocarme. Oiga, mi Dios, tú eres lo máximo. Oiga, aún en los momentos más difíciles, cuando el enemigo nos ataca para que uno no termine este trabajo, para que tú no avances, Dios en medio de la dificultad te va a dejar lo que necesitas hasta para que estés fresco. Mi querido hermano, así está el enemigo, así como esta gente bailando de que nos tienen. ¡Ay, ganamos! Le quitamos todo. Mira cómo hemos demostrado que no tienen fe, que son unos incrédulos, unos doble agua, unos que están en desánimo, viviendo en doble vida. Eso es lo que... Padre Santo, Dios Todopoderoso, nosotros somos hijos de Dios, vencedores, eso es lo que somos, los verdaderos hijos de Dios. No estamos derrotados porque Cristo no fue derrotado y su victoria está en nosotros. Mira lo que hizo David cuando los vio brincando y danzando alegres, que estaban contentos porque habían despojado a todos estos pueblos y también se habían llevado las pertenencias de David, los 600 hombres. Mira lo que hizo David y sus hombres en el verso 17. Entonces David y sus hombres huyeron. No, hombre, no, le tuvieron miedo porque los vieron fuertes y felices. No, hombre, no. Dice aquí, entonces David y su hombre se lanzaron contra ellos y los mataron durante toda la noche y durante todo el día siguiente hasta la tarde. Mi querido hermano, no te rindas en la oración, no te rindas en el clamor a Dios, no te des por vencido con tu familia, no te des por vencido ante la noticia de que ya ahora no te van a pagar porque tu empresa se acogió al permiso ese de suspenderte el pago que permite el Mitradel. No te angusties por eso, mi hermano, no te dejes llevar por ese miedo y esa amenaza. Sigue orando, sigue clamando. Ese es el trabajo nuestro, ese es el punto de esfuerzo para ti, para mí. Oiga, qué cosa más sencilla que orar, porque orar es más sencillo que agarrar una espada e ir a pelear contra esta gente. Por eso estos héroes están aquí, para enseñarnos a nosotros lo que significa ser valientes. Y ahora nuestra herramienta, nuestras armas ya no son carnales, sino espirituales, poderosas en Dios. Levántate, iglesia, a orar. Levántate a clamar. Levántate, mi hermano, a creer que Dios está con nosotros y no nos ha abandonado, porque Él no nos ha abandonado. Entonces David y sus hombres se lanzaron contra ellos y los mataron durante toda la noche y durante todo el día siguiente hasta la tarde. Ellos no se rindieron, mi hermano, hasta despojarlos. Ninguno de los amalecitas escapó, excepto 400 jóvenes que huyeron en camellos. Verso 18. Así que David recuperó todo lo que los amalecitas habían tomado y rescató a sus 2 esposas. No faltaba nada. Vive Cristo, en cuya presencia estamos. No faltaba nada, fuera grande o pequeño, hijo o hija, ni ninguna otra cosa que se habían llevado. David regresó con todo. Aleluya. También recuperó los rebaños y las manadas, y sus hombres los arrearon delante de los demás animales. Este botín le pertenece a David. Los mismos compañeros que le dieron la espalda y empezaron a amenazarlo con matarlo, después lo premiaron con lo mejor del botín de la guerra.
Ese eres tú, mi querido hermano. Tú y yo somos llamados a ser como David hoy en día. No solo los pastores pueden pararse en los púlpitos a decir que ellos son el rey David. Todos somos reyes, porque ahora este es un reino de sacerdotes delante del Señor. Somos coherederos con Cristo, mi querido hermano. Oh sí, Señor, gracias, 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 Padre. Gracias, Señor Jesús, porque tú no nos has abandonado. Señor, porque igual que David, nosotros también tenemos al poderoso de Israel, a nuestro Dios grande y maravilloso, a quien podemos ir a buscar en tiempo de angustia con confianza. Ese es el lugar para que pongas tus lágrimas, para que las derrames. Ese es el sitio, no ante la rabia o ante la frustración o la impotencia. No, ve delante de Dios, descarga la impotencia, descarguemos la frustración y confiemos en nuestro poderoso Dios, quien ya nos dio la victoria sobre toda esta circunstancia que estamos viviendo. Oh, mi Señor, ayúdanos, Padre. Yo te pido que nos ayude para que en el momento en que nos toque salir a recuperar, recuperemos todo lo nuestro, Señor. Así es, porque es nuestro y tú eres nuestro Dios y estás con nosotros, mi Señor. Y recuerda, mi querido hermano, cuando salgamos de toda esta situación con la victoria de Cristo, no actuemos con arrogancia, por favor. Actuemos delante de nuestra familia primeramente, de nuestros hermanos en la iglesia, de nuestros hermanos de otras iglesias y el resto de la gente que nos rodea. Actuemos delante de ellos con amor y prudencia. Así es, mi querido hermano. Cuando salgamos de toda esta situación con la victoria de Cristo, no actuemos con arrogancia. Actuemos con amor y prudencia como lo hizo David. Dice en el verso 21, primera de Samuel capítulo 30. Luego David regresó al arroyo de Besor y se encontró con los 200 hombres que se habían quedado rezagados porque estaban demasiado cansados para seguir con él. Aquellos hombres que no pudieron porque la angustia les había robado, el dolor, la desesperanza les había robado las fuerzas. ¿Y qué hizo David cuando los vio? Les dijo, no venga para acá porque ya lo de ustedes hasta a nosotros nos pertenece. No, David era un hombre conforme al corazón de Dios, como lo debe ser los hijos de Dios, la iglesia ahora. David no fue así con ellos. Mira lo que dice la palabra. Vuelvo al verso 21. Entonces salieron para encontrarse con David los 200 que se habían quedado rezagados y con sus hombres, todos. Lo vuelvo a leer. Entonces salieron para encontrarse con David y con sus hombres. Y David los saludó con alegría. Qué hermoso. El dulce. Oh, mi hermano, perdone. No puedo evitarlo. Qué hermoso el dulce cantor de Israel. Así deberíamos ser nosotros. Pero para llegar a eso, nosotros también debemos ser gente de adoración como lo era David. Todo mundo quiere ser rey. Todo mundo yo escucho que quiere ser David. Para ser David debemos ser gente que tenga experiencia en el quebranto y gente que tenga experiencia en adorar y en clamar y en cantarle al Dios Todopoderoso, a Cristo Jesús. Entonces seremos gente que podamos salir con alegría ante el débil, como lo hizo el rey David. Verso 22, y aquí le demuestro que los que estaban con él todavía no eran los valientes de David, todavía no conocían al Dios Todopoderoso. Verso 22, pero unos alborotadores entre los hombres de David dijeron, ellos no fueron con nosotros, refiriéndose a los 200 que se quedaron, así que no pueden tener nada del botín que recuperamos. Denle sus esposas e hijos y díganles que se vayan. Pero David dijo, el hombre de Dios, aquí debería decir en nuestras vidas, pero la iglesia del Señor dijo, el nacido de nuevo dijo, no, mis hermanos, no sean egoístas con lo que el Señor nos dio. Él nos protegió y nos ayudó a derrotar a la banda de saqueadores que nos atacó. ¿Quién les hará caso cuando hablan así? Mi querido hermano, si seguimos gritando pleito y acusaciones y menospreciando a otros hermanos, lo que se siente más fuerte, ¿quién nos hará caso cuando hablemos así? Verso 24, ¿quién les hará caso cuando hablan así? Compartiremos, dijo David, compartiremos por partes iguales, tanto con los que vayan a la batalla como los que cuiden las pertenencias.
A partir de entonces, David estableció este dicho como decreto y ordenanza en Israel, y hasta el día de hoy todavía se cumple. Confiemos en nuestro Señor Jesucristo. Confiemos en su amor. Cristo nunca nos abandonará. Mi querido hermano, mi querido amigo, Cristo no te ha abandonado ni te abandonará jamás. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones por este COVID? ¿Por este desempleo? ¿Por este problema? Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro bajo amenaza de muerte, ¿ya Cristo no nos amará? Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Y de qué somos vencedores? De todo problema, de toda aflicción, de toda persecución, de toda hambre, de toda miseria, de todo peligro o de toda amenaza de muerte. Ya tú y yo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Oh sí, Dios Todopoderoso, yo te pido, mi Señor, que tú nos levantes, Padre. Señor, como lo que somos ahora, tu iglesia. Así como el dulce cantor de Israel. Aquel que fue conforme a tu corazón, como lo debe ser ahora la nueva criatura, nosotros, tu iglesia. Que nos levantemos como David y nos fortalezcamos en ti, no en el rencor, ni en el miedo, ni en la acusación, ni en el reproche. Que nos fortalezcamos en ti, Jesús, en el Espíritu Santo, en tu Espíritu y en tu palabra, Señor, en tu palabra, Señor. Nos fortalezcamos en ti, mi Dios. Sí, Señor. Y busquemos entonces, oh, en oración, en adoración, en clamor y en ruego, tu guía, Señor, tu salida para nosotros. Porque tú ya la tienes, mi Dios. Así es, Señor. Ya tú nos las has dado, Padre. Levántanos, Señor, a nuestra casa con Dios y a nuestros hermanos de otras iglesias que nos están escuchando en este momento. Levántalos también, mi Dios, en su fe y en su confianza en ti. Como el rey David, como el dato, el tips que nos da David ahora de fortalecernos en ti y buscarte, Señor, buscar tu guía, Padre. Y alcanzar, Señor, la conquista nuevamente. Bueno, no nuevamente porque ya todo lo tenemos, sino, Señor Jesús, para, Señor, por medio de esta fe en que ya tú nos diste tu victoria, Señor Jesús, actuemos en las obras de fe, las obras de bien, las buenas acciones que debemos, Señor, tener ahora como conducta en los siguientes días referente a esta situación que vivimos. Acciones tuyas, buenas obras de fe que ya tú preparaste antes de que el mundo existiera para que nosotros anduviésemos en ella. Nada lo impida, Señor, y lo hagamos conforme a tu voluntad, mi Dios Todopoderoso. Tu paz, Señor, y tu amor y tu confianza sean fortalecidas en tus hijos y en mí, Señor. El Señor te ha bendecido y te ha guardado. Jehová ya ha hecho resplandecer sobre ti su rostro y ya ha tenido de ti de mi misericordia en esa muerte de Cristo en la cruz. El Señor ya alzó sobre ti y sobre mí su rostro en la resurrección de los muertos de Cristo Jesús. Y ya nos regaló a ti y a mí en Cristo su paz. Para que tú y yo, mi querido hermano, andemos, seamos llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Para que tú y yo andemos como es digno del Señor, agradándole en todo
y llevando fruto en toda buena obra y creciendo cada día más en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, mi querido hermano, por haber escuchado toda esta prédica. Confiemos, no estamos solos, no estás abandonado. Nuestro poderoso Dios está con nosotros. Él nunca nos abandonará. Hasta el fin estará contigo y conmigo. Búscale, fortalécete en Él. Así es. Y Él hará otra vez por ti y por mí. Nosotros, la nueva criatura, los que ya hemos vencido ante todas estas circunstancias adversas, antes de que ya naciéramos o incluso creyéramos en Cristo. Esta es nuestra casa con Dios, su casa. Y yo soy el pastor Manu Pajarín, tu amigo. Nos vemos en la siguiente prédica. Muchas gracias por escuchar todo el mensaje. Rogamos a nuestro Señor Jesucristo que sea de bendición para tu vida. Recuerda, lee tu Biblia y congrégate en una iglesia cristiana que predique que Jesucristo es el Señor y que también enseñe la libertad del nuevo pacto de la gracia de Dios por medio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia cristiana Nuestra Casa con Dios está ubicada en Panamá Oeste, Arraiján, Vista Alegre, Vía Panamericana, en la Plaza Víctor, local número 12, frente a Cochés.